Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios y este es el tema 76 llamado persecuciones venideras. Anteriormente estábamos hablando acerca de la misión de los 12 y ahora hablaremos acerca de las persecuciones venideras y esto ya se va volviendo cada vez más general, no tanto pues solo los discípulos, sino todos aquellos que seguían al Señor y siguen al Señor. Si leemos la palabra en Mateo capítulo 10 versículos del 16 al 17, dice lo siguiente: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y aquí pues es muy interesante esta indicación de la prudencia para no hablar de más o actuar de manera que insultemos a una persona. Y también sencillez para mostrar el mensaje e intenciones claras, para no andar pensando en que no puedan pensar que andamos presentando algo sospechoso, algo extraño. Y aquí vemos que el Señor los envió al peligro, al dolor o a la muerte en esta tierra, pero en parte les está diciendo: no vayan a arriesgarse innecesariamente, sean prudentes, no busquen la confrontación o el odio de las personas por acciones que no tienen importancia. Y aquí cuando dice guárdense de los hombres porque los entregarán en los concilios, aquí no lo está diciendo como una posibilidad, sino prácticamente como un hecho. Y aquí dice que es difícil confiar en las personas, pero el Señor aún así nos ha enviado a amar a nuestro prójimo y se vuelve una tarea donde evidentemente hay momentos de traición, hay momentos de decepción, pero en todo esto no debemos sorprendernos. Es algo muy natural en el ser humano, lastimosamente. Si vamos a los versículos del 18 al 19, dice lo siguiente: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y aquí está diciendo el Señor que cuando sean, seamos tratados injustamente, aún en medio de esto, Él lo puede utilizar para mostrar su gloria. Y hay ejemplos en la Biblia de casos de personas que fueron detenidas y tuvieron que defenderse ante las autoridades cuando fueron detenidos por causa del Evangelio. Tenemos el caso del Señor Jesús ante el Sanedrín, en los versículos de Mateo del 26, capítulo 26, versículos del 57 al 68, que eso lo estudiaremos más adelante, pero en pocas palabras, nunca se encontró un motivo razonable para crucificar al Señor. Solo había en medio de eso mucha envidia y mucha maldad de parte de ciertas personas, pero todo esto se cumplió de acuerdo al propósito de Dios. Tenemos el caso del apóstol Pablo ante el gobernador Félix. Esto está en Hechos, capítulo 24, versículos del 1 al 27, donde Pablo es acusado por los líderes judíos y es llevado ante el gobernador Félix en Cesarea. Y en su defensa, él argumenta que no ha cometido ningún crimen contra la ley judía, el templo o el César, y explica su fe en Jesús y el Evangelio. Tenemos otro ejemplo de Pedro y Juan ante el Sanedrín en Hechos capítulo 4 versículos del 1 al 22, donde
Después de sanar a un hombre cojo, Pedro y Juan son arrestados y llevados ante el Sanedrín. Y en su defensa, Pedro aclara con valentía que el milagro fue realizado en el nombre de Jesús, a quien ellos crucificaron y Dios resucitó. Y esto reafirma el compromiso de ellos a obedecer al Señor antes que los hombres. Este pasaje es muy hermoso y creo que antes lo hemos analizado en el canal, pero todos estos casos nos muestran que el Señor puede utilizar eh, aún las injusticias de este mundo para mostrar que Él es justo y verdadero y que Él no deja desamparados a quienes confían en Él. Y continuamos con los versículos del 20 al 21. Dicen lo siguiente: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y aquí vemos algo tremendo y podemos continuar incluso porque estos pasajes tienen mucha relación con el 22 y el 23, donde dice lo siguiente: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hacemos aquí una breve pausa para declarar cómo es coherente toda la Biblia y resaltar que en el contexto de esta frase, que el que persevere hasta el fin será salvo, aquí pues obviamente el contexto como tal no está hablando de una salvación por obras. La salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, pero evidentemente por medio de la gracia del Señor y por medio del Espíritu Santo, el Hijo de Dios se sostiene hasta el final y persevera en las circunstancias. Y aquel que no persevera en las circunstancias y que en ningún momento se levanta de un rechazo, que en ningún momento muestra valentía por su fe, es una persona que simplemente en ningún momento tuvo esa convicción en su corazón. Y cuando continuamos donde dice: y cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaré de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. De estos pasajes es importante ver cómo dice: busquen todas las opciones, no se queden en un determinado lugar por cierto cariño a este o algún otro interés. Deben seguir predicando donde puedan, donde tengan oportunidad. Y continuamos con los versículos del 24 al 25, donde dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y aquí la idea es muy clara y el ejemplo es perfecto y suficiente para todos los casos. Si al Señor lo rechazaron, lo trataron injustamente, lo trataron mal, buscaron la manera de hacerle daño, ¿cuánto más a sus discípulos? No esperemos otra cosa en este mundo, no esperemos otra cosa, porque el mundo ama la injusticia y aborrece la luz del Señor. Esto nos lo dice la palabra en todo momento, entonces no debemos desanimarnos, aunque sea difícil, no debemos desanimarnos de predicar la palabra, de seguir adelante, porque miremos incluso el ejemplo de los discípulos y de tantos hermanos en la fe y hermanas en la fe que han dedicado sus vidas a servir al Señor aún en medio de peligros y de muchas situaciones. Así que continúa más adelante en el nombre del Señor. Y bueno, cada 15 días, si Dios quiere, haber un nuevo mensaje bíblico y un tema cristiano. Suscríbete, a tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.